¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas tardes, noches, según donde estemos visualizando el día de hoy esta nueva sesión de Padres que Inspiran de nuestro queridísimo Cedi. Y pues saludos a aquellos que estén conectando y viéndolo en diferentes lugares. Esta noche continuamos con ustedes como la semana pasada. Ya ven que la semana pasada pudimos tocar el tema acerca de una experiencia muy particular, un punto de vista muy particular acerca de ser padrastro. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de aquellas situaciones que son inevitables para nuestra vida y es parte del proceso, incluso parte del proceso de nuestra vida, que es la muerte. Bien, y vamos a esperar un poquito en lo que están conectando algunos. Voy a ir compartiendo un poquito la pantalla para ir entrando en tema. Ya saben que vamos a mostrar un poquito la dinámica de la sesión. Primero el tema y después ir compartiéndoles el esquema de qué tipo de cosas iremos viendo. Ya en algunos de los posts que estaba enviando para el evento de este día, pues poníamos situaciones que pudieran pasarnos, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo reaccionamos, por ejemplo, cuando estamos en una situación de muy cercana o muy próxima en tiempo de una partida de alguien, una persona que queremos y que para nosotros es muy importante, cuando alguien muere? Y también hablaremos de algunas otras circunstancias en las que también podemos experimentar, porque en ocasiones quizá podamos sentirnos que esos procesos, ese momento que estamos viviendo, no lo hemos terminado después de muchos años. Pareciera que por ahí sigue pendiente algo. Bueno, vamos a platicar un poco acerca de ello. Permítanme compartirles pantalla y muy bien. Me confirman por favor ahí con un like que los que están por aquí conectados en Zoom, que se está ya transmitiendo correctamente. Si ven en pantalla ya de Padres que Inspiran, solamente para ver que estemos viéndolo todo. Muy bien, me confirman por ahí que sí. Muchísimas gracias. Pues bien, como les comentaba, estaremos platicando acerca de las diferentes formas en que nosotros o hemos aprendido a experimentar, a vivir o a sencillamente que pase sobre nosotros diversas experiencias de pérdidas o de personas que se van en nuestra vida. Y aquí sugiero este subtítulo, ¿no? Cómo vivir mejor la muerte y las muertes que experimentamos durante nuestra vida. Tema escabroso, tema que a veces a muchos no nos gusta tratar y que es importante, como muchos otros temas en nuestra vida, saberlos tocar, enfrentar en nuestra vida personal y también con nuestra gente que queremos. Temas que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con nuestros padres, la gente que en algún momento sabemos podemos partir porque no tenemos comprada nuestra existencia. En ese sentido, que sabemos hasta cuándo es, ¿no? Y entonces les comentaba, ahorita trabajaremos ya como lo acostumbramos a hacer, un ejercicio de atención. También aclaramos algunas cosas respecto a la experiencia de la sesión, en qué tipo de corte va a ir, o sea, cuál va a ser como la dinámica de la sesión. Y los temas que iremos viendo, trabajando, sus temas es acerca de la muerte y otras muertes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del fenómeno de la muerte? Y también cómo pudiéramos también entender otras muertes. La utilidad de tomar conciencia de la misma, pero no solamente de la muerte, sino más bien de nuestra vida en el aquí y en el ahora. La utilidad de tomar conciencia o sencillamente la utilidad de saber cuál es la finalidad de esta muerte, qué sentido tiene, para qué nos sirve, cómo funciona en algunos aspectos muy generales. Una pregunta que lanzamos aquí acerca de niego o acepto esta realidad. ¿Qué sucede cuando empezamos a vivir esta parte?
o esta dinámica de evitarla o negarla. O si yo, por otra parte, he sabido, he aprendido poco a poco con las experiencias y con ayuda también a aceptar esta realidad en la vida de otros y en mi vida también. Y por último, un poco acerca de la muerte y la importancia también del humor. Es una propuesta para el día de hoy. Y como les comentaba, un pequeño ejercicio. Ojalá aquellos que estén por allí en Facebook principalmente, los que lo vayan viendo, les sugiero este ejercicio. Voy a dar un pequeño tiempecito para que puedan buscar algún recipiente. Un recipiente. Si estás viendo en el celular, por ejemplo, y te mueves por mejor de repente a la cocina o al baño o alguna cosa, busca un pequeño recipiente lleno de agua tibia, ¿sí? O la que salga, de modo que te quepan las manos. Vamos a dar un pequeñito espacio para que intentes esto. A lo mejor no estábamos preparados, pero vamos a dar un pequeño lapso de tiempo para que lo experimentes. Vete allí y ojalá que estés solo. Yo sé que no siempre es fácil vivir una sesión como esta en medio de la tranquilidad, sino que a veces lo tratamos de ver en nuestro camino de trabajo a la casa, o mientras preparamos la cena, o mientras estoy leyendo algo o espero a alguna persona. Si tienes la oportunidad, te invito a hacer este pequeño ejercicio. Y es, llénalo de modo que te quepan las manos. Y date un poquito de tiempo para respirar. Ya que tengas no sé, un tazoncito o en el mismo lavabo, que a lo mejor juntes un poquito de agua tapándolo, con tus manos. Vela sumergiendo pero lentamente. Y siente la temperatura. Permítete experimentar las sensaciones, cómo nuestro sentido del tacto recibe esas sensaciones o llega a estas señales sensoriales. Si quieres cerrar un poquito los ojos, date un tiempo. Respirando con este elemento de nuestra naturaleza tan importante. Sumergimos nuestras manos, donde aquellos que en ocasiones hemos ido a una alberca o a un río o a un lago y nos metemos y estamos debajo del agua o al mar y experimentamos la inmensidad y cómo nuestro cuerpo flota y siente en cada rincón de nuestro cuerpo esa sensación de flotar, estar inmerso en algo que es grandísimo. Y que a la vez nos ayuda a saber que el agua y nosotros, aunque somos diferentes, el agua nos permite tomar conciencia de que estamos aquí y ahora viviendo. Ve regresando. Si tienes los ojos cerrados, puedes irlos abriendo. Respira. Inhala por la nariz, mantén y exhala por la boca. Permítele a la sangre en tu cuerpo fluir y que esto nos ayude a ser también más receptivos en esta sesión. Bien, ya estamos regresando.
Entonces, vamos a regresar aquí y, pues nuevamente, para iniciar a hablar acerca de este fenómeno que vivimos, experimentamos los seres humanos, es importante siempre que hablemos de algún tema, a veces nos sirve muchísimo el partir de lo académico, es decir, de definir las cosas por cómo se conocen y ponernos de acuerdo en términos. Muchas veces no llegamos a acuerdos con otras personas que tenemos diferencias en algunos puntos porque no definimos los puntos o las palabras clave de nuestra conversación. Si estamos hablando de política, por ejemplo, ¿qué aspecto de la política quieres discutir? Si estamos hablando de educación, en este caso de nuestros hijos, bueno, sí, pero ¿de qué tipo de educación o qué perfil o qué estilo de educación vamos a hablar para educar a nuestros hijos o para yo como padre estarme formando? Los que estamos aquí, los que buscamos ese tipo de formación en Padres que Inspiran y en otros campos o en otros lugares, pues buscamos justamente eso. ¿Qué puedo yo aprender? Yo quiero aprender para poder ser mejor persona, para poder desarrollarme mucho mejor y saber que la muerte, en este caso, va a ser parte de. Hablemos primero de la muerte como definición, ¿no? Y la muerte la entendemos como este fenómeno humano. Es un fenómeno humano que todos, en este caso, incluso hablamos de los seres vivos en general, un fenómeno biológico de alguna manera también, pero vamos a verlo desde otras perspectivas también. Entonces, la muerte como fenómeno humano, cuando hablamos de esto, es la culminación de una vida, que algo que ya se fue previsto. O sea, cuando yo voy creciendo, sé, porque le hemos dicho, nuestro proceso de vida es desde nacer, crecer, desarrollarnos, quizá reproducirnos, madurar y morir. Es un ciclo natural que como adultos lo entendemos y parece obvio hablar de esto. Curiosamente, aunque es muy obvio, nos preguntamos por qué entonces es tan difícil a veces hablar de ese tema, si es tan natural, si es tan obvio. Entonces, adquiere incierta, bueno, una de las definiciones que yo encontraba es esto, ¿no? La culminación prevista de la vista, aunque incierta en cuanto a cómo ha de ser. O sea, sabemos que un día vamos a morir, pero lo que nos causa o nos provoca el sentimiento de incertidumbre, de angustia, ¿qué suele ser? El hecho de que no sabemos cómo va a ser. Hay gente que hemos pensado, yo mismo lo he pensado, ojalá me toque morirme dormido. Ojalá que mi muerte sea tranquila, ¿no? Sin sufrir mucho, que sencillamente yo me duerma un día y amanezca y tan. ¿Sí? No vivir una muerte aparatosa. Entonces, no sabemos cómo puede pasar la muerte. Sabemos que hoy en día nuestro cuerpo, aunque hagamos ejercicio y tengamos una vida súper saludable, no es garantía de que sencillamente vamos a resistir a cualquier accidente. Entonces, en cualquier momento, una enfermedad imprevista, una situación que no podemos nosotros controlar, vamos a experimentarla. Y a veces nos gustaría como saber la fecha. Y no es siempre, bueno, en el común de los casos, no lo sabemos. ¿Cuándo va a ser? Entonces, hablamos de la muerte y también hablamos de otras muertes. En el estudio de aquellos que se encargan principalmente en esto, que veremos más adelante, que llamamos tanatólogos, porque yo llevé un proceso, por ejemplo, particularmente, en un proceso de transición de mi vida, llevé la ayuda de una tanatóloga durante algunos meses para poder afrontar un cambio de un estilo de vida que yo llevé durante mucho tiempo y que ahora que enfrentaba una nueva forma de vivir a mis 38, 39 años, pues me costó mucho es una etapa en la que me costaba mucho el aprender a soltar lo que ya había trabajado durante 20 años, 40 años, un estilo de vida, y que tenía que aprender a abrirme a la nueva realidad y dejar que muera de alguna forma y que se vaya esa parte de mí y que siguiera creciendo otra parte que anhelaba también seguir creciendo. Entonces, son etapas también en las que podemos ir viendo las muertes. Y por ejemplo, de ellas es, por ejemplo, cuando perdemos
no solamente un familiar, sino cuando en nuestro cuerpo, por ejemplo, de repente por un accidente perdemos algún miembro de nuestro cuerpo. No solamente la muerte es la vida de alguien, sino que también a veces nosotros que estamos acostumbrados y apegados a mi mano derecha que era buena para batear, o era buena para conducir, o era buena para escribir, o para hacer deporte, estábamos tan acostumbrados y tan apegados a nuestras capacidades que en algún momento que por un accidente o alguna enfermedad llegamos a perder una parte de nuestro cuerpo, nos cuesta muchísimo o les puede costar a aquellos que lo han vivido por experiencia que hemos sabido cercana a nosotros, cómo es difícil a veces manejar, gestionar todas sus emociones y el siguiente caminar de su vida. ¿Por qué? Porque para ellos quizá, o para nosotros en algún momento de nuestra vida, algo se convierte en una cosa significativísima, o sea, que ocupaba como toda nuestra confianza. A veces un soldado puede decir, yo estoy acostumbrado a tomar armas, a defender y a trabajar y a eso, y llega un momento de su vida en que se jubila, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Después de su jubilación, va a descansar y va a haber gente que a lo mejor trabajó toda su vida y en ese momento de su jubilación, ya que ahora tiene tiempo libre, no sabe qué hacer con el tiempo libre y se deprime porque estaba acostumbrado a sentirse útil, a aportar para la sociedad, a mantener a alguien, pero ahora que ya los hijos se mantienen por sí solos, ahora que la gente, ya que él mismo ve que su trabajo, sus fuerzas van poco a poco desgastándose, van a menos, empieza a sentirse poco a poco, o sea, gradualmente, alguien más inútil, alguien que dice, yo ya me estoy muriendo, ya no sirvo para nada, mi vida ya no tiene sentido. Llega eso. Pareciera que la edad es signo de madurez en muchos sentidos, pero resulta que muchas veces es el sufrir esos tipos de muertes es parte del proceso de crecimiento de cada uno de nosotros. Y en términos de educación, decimos que el ser humano como fenómeno, la educación como fenómeno humano, no se termina hasta que uno muere. Dentro de la filosofía de la educación así lo afirmamos, o así lo afirman muchos filósofos. El fenómeno de la educación en el ser humano es una experiencia que está activa hasta que nosotros morimos. Entonces, está la muerte y aquellas que también pueden representar en nuestra vida muertes. Aquellas que por ahí estén en Facebook, les agradecemos el poder también, si en algún momento quisieran compartir algo, poderlo poner allí, o también si hubiese en su momento a lo largo de la sesión alguna inquietud, ya saben que lo pueden también expresar. Una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Aquí la expresión es de mucho, ¿no? ¿Es buena o es mala? Obviamente que hay que saber acercarnos a ciertas preguntas, porque muchos hemos crecido con cierta formación. Todos hemos trabajado una formación en familia, con ciertos valores, con ciertas costumbres, creencias, a veces por aspectos principalmente, ¿por qué no decirlo? Por aspectos de creencia religiosa o porque en nuestra familia se arraigó muchísimo la educación de los abuelos, se transmitió y así debe de ser, o porque por cultura de nuestro país, en fin. Aquí hablamos principalmente, creo que es quienes nos conectamos aquí de SEDI, Padres que Inspiran, pues llegamos a Chile, llegamos a Sudamérica, llegamos a España. Entonces sabemos que en cada país la educación ha sido también diferente, aunque compartimos ciertas características. Y una pregunta que hacemos desde nuestra educación a veces es esta, ¿no? Bueno, ¿es bueno o es mala la muerte en sí? Y aquí pareciera que la pregunta se parece a la que se hace respecto a las emociones, ¿no? Las emociones o los que vivimos, las cosas que vivimos, ¿son buenas o son malas? Pues quizá puede ser una pregunta y alguien dirá, a lo mejor esa no es la pregunta adecuada, pero vamos a intentar un poquito hablar de ella. Si habláramos de las bondades o de la utilidad que tiene la misma muerte, ¿no? Y aquí es donde les comentaba, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de la muerte? Que si tratamos de verle el lado positivo o el lado equivocado, ¿no? O el lado que nos daña,
¿cuál podría ser? Y podemos hablar de la utilidad de la muerte en diferentes perspectivas. Desde la parte pragmática. Bueno, si yo tengo un problema con alguien y la muerte me sirve si él se muere, ¿verdad? O sea, yo tengo un problema con alguien y ¿qué hago? Pues para mí es práctico que él se muera o yo morirme, ¿verdad? Porque así se resuelven mis problemas. Y alguien que lo decide así muy fríamente, por llamarlo de alguna manera, que no siempre es que sea así, pero nosotros desde fuera de la caja de la experiencia de una persona que a lo mejor, por ejemplo, se suicida, ¿qué pasa? Dije, no, pues bien fácil, no se ahorcó o pasó aquello, o se expuso y tú mira qué fácil se escapa de la vida, ¿no? A veces hablamos muy superficialmente de lo que a veces alguien puede tener y estar viviendo. O alguien desde lo pragmático, insisto, dice, bueno, yo puedo decir, para que se acaben mis problemas, ocupo que se acabe la gente de alrededor mío, ¿no? Que se muera. Hay gente que lo llega a expresar, aunque sea de burla, pero que en ocasiones aflora un cierto sentimiento. Y la parte pragmática pudiera decir, bueno, sí, es cierto, objetivamente si yo me muero, mis problemas se acaban. Se los dejo a alguien más quizá. Heredo ciertas situaciones, problemas probablemente, si mis condiciones están así. En la parte pragmática es nada más en lo práctico, es decir, ¿para qué me sirve? Ah, pues para esto, y lo hago. ¿Me la quito? Pues me la quito y ya. O sea, son situaciones, así que como se dice, ¿no? La realidad supera nuestra imaginación. Hay casos que ha habido gente que hemos sabido, como un servidor, mi esposa y personas con las que he convivido durante pues, muchísimos años, que viven experiencias así que no sabemos qué los llevó a eso. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos con los artistas, cómo es posible, si aquel actor, por ejemplo, recordamos, por ejemplo, un Robin Williams, cómo es posible que Robin Williams, tan buena, de buen carácter, tan noble que se veía, etcétera, se haya, o lo recordemos porque se suicidó, o a otros artistas, o a otra gente importante. ¿Cuál es el valor que podría tener? Otro es la filosófica, que es lo que en este momento estamos haciendo, el hacernos preguntas. La filosofía, desde hace siglos, desde que la conocemos como rama o como ciencia discursiva, pues ¿qué se hace? Se pregunta de todas las cosas, la filosofía, entonces empieza a preguntarse de la muerte, de la vida, del mundo, de la existencia, del ser, de los accidentes, toda la parte de la metafísica, qué es el ser humano, se pregunta sobre Dios, se pregunta sobre cualquier cosa. ¿Sí? La filosofía se pregunta de todas las cosas para poder entender, para que hagamos ejercicio de pensamiento, de reflexión y tratar de encontrar verdades lógicas que nos funcionen o nos sirvan para nuestra vida, para el desarrollo de nuestras decisiones en el día a día. Seas creyente, no seas creyente, o sea, creas en un Dios o no creas en un Dios, la filosofía nos ayuda a ir acomodando nuestro pensamiento y actuar con base en cierta lógica. Y ahí es donde podemos diferir algunos en la forma de manejar y decir, bueno, ¿para qué me sirve una cosa u otra? Entonces, aquí hablamos la muerte, insisto, me meto un poquito de eso, porque a veces también tiene que ver eso, a veces nos enrollamos con ciertos temas, pero solamente nos quedamos en la parte filosófica y para algunos, o para muchos que a lo mejor lo observan así desde fuera, dirán, es una pérdida de tiempo hablar de eso. ¿Sí? No, no hablemos de eso. La siguiente categoría que digo es la parte moral, cuando decimos si es lo bueno o es malo, ¿no? Pues matar a alguien o que alguien muera, pues si alguien se muere, pues algo natural, pero en la parte moral, pues tiene a lo mejor consecuencias, porque la moral la entendemos de diferentes maneras, como las reglas, en este caso de conducta, conforme a alguna creencia particular, una forma de ser, una decisión de vida, un estilo de vida, y también cuando hablamos a alguien en sentido figurado, es que se me bajó la moral. Y cuando pasó esto, a mí se me bajó la moral. Cuando él murió, se me bajó la moral, y es decir, como el ánimo, ¿no? Se me baja el ánimo, las ganas de vivir. Y hay gente incluso, y quizá con todo respeto para aquellos que quizá mejor lo vivieron así cercano, con algún familiar, hay gente, por ejemplo, de parejas que toda su vida estuvieron muy unidos y muere uno de ellos, ya grande, por alguna enfermedad, situación, y la esposa lo estuvo acompañando durante mucho tiempo en su proceso de agonía, el cáncer,
o alguna otra situación muy crónica. ¿Y qué sucede? Después de que muere la pareja, la otra persona también se entristece tanto, se deprime, que como decimos acá en México, se deja. ¿Y qué sucede? Pues también le bajan las defensas y la persona al año o a los meses también muere, porque no sabe vivir ya sin la presencia de esa persona. Entonces también son consecuencias que iremos un poquito los que siguen, ¿no? La parte espiritual. Y entendemos obviamente, sí, en este contexto, que cuando hablamos de la parte espiritual son aquello que son nuestros valores, aquello que tiene que ver con lo que nos fortalece, nuestros principios, que deciden nuestras acciones. Si yo acostumbro, mi vida espiritual está nutrida, ya sea por aspectos de práctica religiosa o porque me doy tiempos para meditar o porque tengo cierta filosofía de vida que me ayuda a trabajar de esa manera y desarrollar ciertos valores con ciertas acciones, ayudo en obras de beneficencia, altruismo, etcétera, y trato de estar en paz con las personas, aprendiendo a relacionarme mejor. Entonces, la vida espiritual se enriquece. Y por último, la parte emocional. ¿Cómo nos puede ayudar la muerte? Pues aprender a acompañar a otras personas, a aprender a saber empatizar. Hoy en temas de emociones hablamos, el saber ser empático, incluso hoy en día sigue siendo es un tema de conflicto quizá para algunos. En otras formas de verlo, por ejemplo, en la filosofía budista y en otras religiones, por ejemplo, se habla más de la compasión, el sabernos compadecer del otro, o sea, vivir o padecer con el otro, más que a veces no se acepta mucho el concepto, quizá para algunos. ¿Por qué? Porque sonaría un poquito más al buscar el sufrimiento por el sufrimiento. Y ahí es donde vamos a ir dando paso a uno de los siguientes puntos, ¿no? Se cree que en ocasiones el ser empático es el gusto por estar llorando con otra persona y dice, bueno, pues qué gusto por estar sufriendo, ¿no? Qué gusto por estar llorando y están ahí, pasó algo y ahí está de empático con el otro y pues siempre le crece a sus lágrimas y siempre le crece a eso, cargándonos un poquito la parte de una experiencia negativa o una experiencia que en ocasiones se puede convertir hasta en manipulación, ¿no? El tema del sufrimiento. Y hasta dónde esos sufrimientos o esos dolores nos han llevado a crecer, a tomar otras decisiones para poder crecer y mantenernos en un estado más de bienestar, de mayor tranquilidad, de mayor plenitud. Entonces, es hacia allá, hacia donde podríamos pensar un poquito acerca del tener conciencia de la muerte. Imagínense, o como lo decíamos hace rato, ¿qué pasaría si supiéramos el día y la hora de nuestra muerte? ¿Cómo nos sentiríamos? Sabiendo, por ejemplo, si dijéramos en este momento, te quedan solamente 3 días. Si supiéramos la hora y el día de nuestra muerte, o se te avisó desde 5 años, ¿no? 5 años sabías que dentro de tantos años tú ibas a morir tal día. ¿Qué harías? Algunos pues seguirían viviendo, dirían, pues yo seguiría viviendo, yo seguiría normal mi vida porque estoy en paz. Algunos quizás se preocuparían o nos preocuparíamos por ciertas cosas, por resolverlas antes de morir. Los temas a lo mejor de patrimonios, los temas de la educación de nuestros hijos, los temas económicos, las deudas que tenemos y en tantas cosas que quizás nos pueden angustiar. Entonces, en la parte emocional, pues puede despertarse muchas cosas, sí, pero sabemos, si hubiéramos el día que se va a acabar así como que nuestra oportunidad. Y a veces lo que nos causa confianza en la vida es el que no sabemos. El que no sabemos, aunque hay gente que pues también el no saber le causa mucha incertidumbre y prefiere a veces encapsularse, aislarse ante las situaciones de tristeza o ante la incertidumbre de la vida, porque pues en muchos países nuestros, en Latinoamérica, sabemos a veces del tema de la inseguridad y que en cualquier momento a veces en nuestras calles puede pasarnos algo, ya sea por choque, por debilidad de alguien, o por nosotros mismos, por imprudencias, o porque también hay gente que anda por ahí haciendo daño. Entonces no sabemos, en este caso, la fecha, ¿no? De ello. Una siguiente pregunta es, ¿cómo actúas tú ante la realidad de la muerte?
falleció alguien, o sea, tú está tu papá, has estado acompañándolo con tus hermanos, con tu familia extendida, con tu familia cercana, nuclear, has estado tú solo quizá durante meses ahí en el hospital, viviendo las situaciones de acompañar a una persona que quizá tiene tiempo entubada, que quizá la están manteniendo solamente con esto, con respiradores, que pasó, o sobrevivió el COVID, o que el COVID le trajo otras complicaciones, y una serie de diferentes escenarios que podríamos vivir, pero después de mucho tiempo, la persona por fin fallece. Tu familiar querido, a esa persona que para ti era muy importante y acompañaste, por fin muere. De las personas que yo he conocido, algunas de ellas les preguntas cómo estás. A mí particularmente cuando voy a un funeral, cuando alguien fallece, digo, es muy particular mi forma de actuar. Si a alguien le funciona, digo, pues puede tomarlo o no. Es que cuando veo un funeral, pues está la costumbre, ¿no? De cortesía, de amabilidad, de decir, oye, pues te acompañamos en tu dolor, ¿no? Recibe mis condolencias, mi más sincero pésame. Frases como estas las decimos por educación, ¿no? Ya lo hemos recibido así. Particularmente cuando yo acompaño a una persona que fue cercana a mí o gente que por ahí para mí está apreciable, yo me acerco, lo saludo y le digo, ¿cómo estás? Pareciera que es obvio, pareciera que ando, oye, pues ¿cómo va a estar? ¿Cómo te atreves a preguntar eso? Digo, y muchas veces esa pregunta me ha ayudado a dialogar con ellos y han empezado a expresar cosas que a lo mejor no habían platicado con nadie, porque todos nada más llegaban, mi más sincero pésame, mi más sincero, hola, 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 y tanta. O sea, por el cumplimiento de el estar en el funeral. Pero que muy pocas personas a veces, significativas para entre nosotros, nos preguntan cómo te sientes. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros ante la muerte de alguien? Si somos sencillamente como que, bueno, pues ya por cumplir nos mandamos ahí el que en paz descanse, ¿no? En los chats o algo. ¿Quién no lo ha hecho? Que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria, que pues que tengas consuelo, fortaleza a tu familia, hay que seguir adelante, la vida continúa. Y tenemos muchas frases ya elaboradas, pero nosotros realmente, ¿cuál es mi acción? ¿Qué es lo que yo hago realmente, consciente o inconscientemente, cuando estoy viviendo eso? O al menos, ¿cómo lo hice la última vez? ¿Cómo lo hice la última vez que yo viví esa experiencia con mi papá, con mi mamá, con alguno de mis hermanos o incluso con alguno de mis hijos, con alguno de tus hijos? ¿Cómo lo viviste? Entonces, ¿cómo actúo yo? Y entonces, quizá muchos veamos el panorama muy oscuro, pero aquí esta imagen que les pongo es el paraguas amarillo, es la diferencia, ¿no? El cómo nos diferenciamos ante esas situaciones, en aquellos que solamente ven la parte oscura o en aquellos que también podemos ver partes de nuestra realización. Entonces, aquí me gustaría escuchar, escuchar un poco acerca de si están por aquí conectados, los que estamos aquí en Zoom, o si quisiera compartir alguna experiencia respecto a esto, cómo actuamos, cómo lo hemos vivido, o compartir sencillamente una anécdota ahí en Facebook, por ejemplo, si alguien por ahí está en Facebook conectado, ¿qué, qué tipo de experiencia han vivido? ¿Cómo lo hemos, cómo si actuamos en sus palabras, en su propia experiencia, de yo actué de esta manera, no sé si haya sido la mejor, sencillamente yo actué así, o yo me sentí así, o cuando yo estuve ahí me sentí solo porque nadie me preguntó cómo yo me sentía, o por otra parte alguien pudo tener experiencias muy positivas a raíz de ese tipo de experiencias donde a lo mejor se sintió solo por la muerte de alguien, pero en ese momento sintió la acogida de su familia o de amigos y eso lo ayudó a sobreponerse. Entonces, doy un momentito para esa pregunta. ¿Cómo viviste? ¿Qué actitud has tomado, por ejemplo, cuando tú vives
o has vivido la muerte? ¿Y qué te hace, o sea, cuál de ellas, qué actitud te ha funcionado más? ¿Qué acciones te han funcionado más en ese sentido? Pues aquí los que están en Zoom, si alguien quiere tomar la palabra, pues podemos abrir también micrófono para poder compartir un poco. Y aquellos que se encuentren en Facebook también. Aquí nada más agradezco aquí a Arturo que anda por aquí y ve por ahí en Facebook que alguien esté comentando, pues me ayude también para darme esa retroalimentación. Yo no lo estoy viendo aquí en Facebook, pero Arturo que está por aquí, o alguien más que lo esté viendo desde Facebook, me ayude un poquito a hacerlo. Gracias. Bien, ok. Dejaba esta página en blanco justamente para eso, para dar este espacio. Para ese espacio en la reflexión. Y ya tengo por aquí Ok, muy bien. Pues vamos a continuar entonces. Y hago ahora esta observación en las imágenes. ¿Cuáles pueden ser, quizá, con cuál de estas te ves identificado? ¿Con cuál de estas actitudes, por ejemplo, podríamos sentirnos identificados? Vemos las imágenes, una de las que ya les puse, la otra a esta persona, esta hermanita o amiga nuestra ya más grandecita, que está siendo atendida por alguien para hacer ejercicio, ¿no? Como un tema de rehabilitación. Adultos mayores llamamos acá en México, digo, por el tema de los términos en cada lugar, ¿no? Nuestra viejita, no podemos decir a nuestra mamá, ¿ya? Nuestra viejita querida, en fin, está, por ejemplo, ahí y la están ayudando a que se rehabilite, pese a que algunos dicen, pues no, eso ya va en detrimento, ya no. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas actitudes que podemos tener? Que a veces la negamos o evitamos el tema. O sea, en muchas familias, hablar de la muerte es un tema tabú. Si yo hablo, por ejemplo, con mi mamá del tema de la muerte, acerca de su muerte, digo, ahorita ya lo ha tomado, cuando lo hemos platicado varias veces, hoy en día lo trata más tranquilo. Pero las primeras que lo trataba con ella, yo recuerdo que casi decía, ¿por qué hablas de eso? ¿Ya me quieres matar o qué? Dije, no, madre, dije, es que en algún momento, digo, y mi mamá tiene 77 años y está muy, pues debilitada y afectada en sus rodillas, batalla mucho para caminar, se queja de muchos males todo, diariamente, duerme mal, en fin, azúcar, trae muchas complicaciones por allí. Y cuando hablamos las primeras veces hace algunos años, me refiero a hace algunos años, del tema de la muerte, era muy complicado que podíamos tocar este tema porque ella decía, no, ¿cómo es posible? Ya me quieres matar. Dije no, mamá, es algo que va a venir. Si tú un día llegas a faltar, al menos yo le decía, yo le he hecho varias cosas no respecto a eso, el día que tú te vayas, pues yo quiero que estés en paz, o sea, que sepas que no me debes nada, ¿no? Por ejemplo. Pero muchas veces ella le ha costado, ya, y quizá muchos de nosotros en su momento nos ha costado ese tema, y sobre todo a la gente grande, el, el sentir que alguien hable de la muerte porque a veces se sienten aludidos o provocados, y no es eso. O que a nosotros mismos, ¿qué pasaría? ¿Cuántos de nosotros acá en México, yo no sé hacia a dónde por allá, hay gente que dice, no hables de la, oye, no, oye, le pasó un accidente y no te vaya a pasar a ti. ¿Y qué hacemos? Hay gente que hace una expresión que decimos acá, no, ay, no, tocó madera. Sí, tocó, no hables de eso, no tocó madera, tema prohibido, ni lo menciones porque lo invocas. Eh, entonces, muchas veces es eso, queremos negarlo y sacarlo de nuestra existencia cuando sabemos, como lo dijimos al principio, ¿y por qué negarlo cuando es un tema que es parte de nuestra vida? O sea, ¿por qué no verlo como esa naturalidad de nuestra vida? Nos cuesta verlo y a veces tiene que ver, sí, con creencias de nuestra vida, pero que son malentendidos, ¿no? A veces temas, aspectos religiosos, a veces nos hacen entenderla como algo que nos da miedo,
Por ejemplo, en un tema de fe, que dirían, es que si estoy portándome mal, ¿qué pasará? Pues tengo miedo de que me cache la muerte y yo estoy acá portándome mal, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo miedo a ciertas cosas por mi creencia. Que se puede iluminar, sí. ¿Podemos entenderlo de manera diferente? Sí, podemos aprender a verlo de manera diferente. Luego, la otra es ignorarla o menospreciarla, que no es lo mismo. Negarla es una actitud directa, o sea, yo la niego, yo nunca me voy a morir, eso no va a pasar, no, ni hables de eso, no. La otra es que la tienes enfrente, con la persona que tienes ahí que acaba de fallecer, que le pasó lo mismo, porque tenía ciertas costumbres, con la gente que se juntaba, con las costumbres no tan agradables, etcétera, o tan sanas, y pues que lo llevó a una muerte desastrosa, a una muerte lamentable. Pero también habemos otras que también no nos gusta hablar de la forma en que nosotros también de repente dañamos nuestro cuerpo. Y la ignoramos solamente, no pasa nada, no. O sea, sí, pero no, o sea, no me va a llegar tan así, ¿sí? No es tan importante el cuidar, por ejemplo, nuestra salud. Sería por ahí un poquito el tema. La otra es angustiarse desmedidamente y a veces no sabemos ni por qué. Tiene que ver a veces por lo que estamos pensando. A veces le damos mucha vuelta, a veces al estar en casa, con ese tema de la pandemia, por ejemplo. El tema de la pandemia lo hemos platicado muchísimo. Yo soy maestro en una secundaria aquí en Monterrey, México. Y uno de los temas muy recurrentes que hemos vivido en estos años, y desde que también estoy en contacto con o formo parte de SEDI, es la necesidad que hay en muchas familias de hablar de la gestión emocional, de que no sabemos gestionar las emociones, nos angustiamos demasiado y nos encerramos, y ese mismo encierro nos lleva a veces a deprimirnos, a sentir mucha ansiedad, porque allá afuera, el mundo de afuera pareciera que no es lo mejor. Hoy en día, en esos tiempos, por ejemplo, otra cosa que nos genera esa angustia, además de las enfermedades, perdón, ha sido en nuestra sociedad, por ejemplo, el tema de la contaminación, de que ahora el cubrebocas, dejamos de traerlo por el COVID, pero ahora a veces lo queremos traer por el tema de la contaminación, o sea, como que mejor me lo dejo un rato, aunque ya el tema de COVID no sea actual, pero que ahora el tema de la contaminación ahora me lleva a estarme protegiendo. Y ya de aquí viene mucha polémica por el asunto de que pues hasta dónde nuestro cuerpo está desarrollando también anticuerpos, defensas y todo lo que necesita también. O sea, tenemos que enfrentarnos a la vida como es, aprender a vivirla y a veces nos protegemos demasiado que a la hora que nos toca algo fuerte, pues no estamos tan preparados. Y el saber vivir es importante. Entonces, hay personas que nos jalan a la existencia y nos jalan a decir, ven para acá, vamos a vivir esto. Hay una incluso por ahí que si algunos reconocerán o recordarán alguna reflexión por ahí que se llama tú no estás deprimido, estás distraído. Quizá alguno por ahí la recordará. Y hablaba acerca de ello. O sea, tú no estás deprimido, lo que pasa es que estás enfocándote en una cosa que te distrae de la vida. Estamos a veces pensando, dándole vueltas a pensamientos eh, derrotistas o ideas en las que la crisis económica que vino la inflación muchísimo, todo esto de la pandemia ha traído el asunto de las guerras, ha traído muchas más cosas que nos llevan a angustiarnos muchísimo y perdemos la confianza, el ánimo en querer vivir, en intentar cosas nuevas, sobre todo los mayores. Ya a cierta edad empezamos nos empiezan a costar más el intentar cosas nuevas como lo hacíamos de jóvenes. Y es parte del proceso también de crecimiento. Y la última actitud es esta, asumirla, apropiarnos de ella, aceptarla, trabajarla y decir, sí, sí es cierto, un día me voy a morir. Y eso es algo que tenemos que aprender a integrar en nuestra vida, en nuestra creencia, en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestras acciones, obviamente, se traduzca realmente en un estilo de vida. O sea, un día me voy a morir, un día, nada más. Sí, lo bueno es que es un día, no muchos días. O sea, puede que sí, agonicemos, puede que nos toque vivir un tiempo de agonía y que tendremos que aprender a vivir. Por eso muchos preferimos a veces, como decía yo al principio, pues la muerte descansando, ¿verdad? Para no sufrir.
yo particularmente, cuando me han platicado acerca de ello, digo, yo no tengo miedo a la muerte. Yo lo que a veces humanamente le tengo miedo o lo que me causa angustia es el tema de la agonía. O sea, el tiempo en que podría estar agonizando. Que no en este momento, como nunca he estado así, yo no soy un experto en la muerte. O sea, yo platico un poquito acerca de esto, pero realmente, ¿cuántos somos expertos en la muerte? Ninguno, porque nos morimos una vez y ya no podemos platicarla. ¿Sí? O sea, ya no hay tiempo para platicar un poquito cómo vivir mi muerte. Sí, bueno, ha habido casos muy excepcionales en los que se dice que la gente resucita sí, la resucitan médicamente, o que también hemos visto testimonios, ¿no? de gente que nos dice, pues hasta cierto punto, que durante algunos minutos o cierto tiempo pudieron experimentar ciertas cosas. Bueno, no hay todavía una certeza completa acerca de lo que sucede en este momento, lo que experimentan. Sin embargo, digo, lo normal es que es un proceso inevitable y es un fenómeno inevitable de nuestra vida. Si vivimos, tenemos en algún momento que morir. Nuestra vida tiene una caducidad. Entonces, eso es parte de lo que es nuestro desafío, aprender a vivirlo. Y esto va a cambiar cuando nos hagamos esta pregunta o cuando platiquemos de dos cosas. Lo que es parte de la vida y lo que es nuestra decisión. El dolor y el sufrimiento. Entonces, una cosa es que todos, en ese sentido, a menos que tus terminales nerviosas, por ejemplo, porque sí ha habido, no recuerdo cómo se llama ese padecimiento, de aquellas personas que no sienten, por ejemplo, en su cerebro está como que desconectado esas situaciones de sentir cosas. O sea, su cuerpo le puedes golpear, pegar y todo, y no siente nada. Pues están desconectados. No me acuerdo cómo se llama esa padecimiento, síndrome, o no recuerdo cómo se llama. No soy especialista en eso, pero sé de gente que dice, pues no, físicamente tú me puedes pegar y yo no siento nada. Me pueden dar un balazo y no me doy cuenta. O sea, no lo siento. Como también hay gente, bueno, hace poco veíamos mi esposa y yo con la familia de mi esposa, por ejemplo, un muchacho que desde hace años se dedica a hacer alpinismo, pero sin ningún instrumento, o sea, con sus propias manos nada más empieza, no usa nada, no se amarra ni nada, y él anda como si nada, y es para él como que andar caminando en lugares muy, muy escarpados, lugares muy difíciles, pero él se los pone como desafío y lo graban con drones y todo, y muy impactante, porque comentan que él tiene como esa, por llamarlo así, como desconexión entre el miedo, el no sentir miedo ante ese tipo de cosas, no sentir vértigo. Entonces está bloqueado esas sensaciones, esas emociones en su cerebro están bloqueadas y por eso se anima a hacer muchas cosas de estas. Y para muchos es admirable, o sea, muchos dicen, no, mis respetos, algo que se puede considerar increíble, pero que sí pasa, ¿no? Pero en general, el común de los mortales, como diríamos ahí, sí sentimos dolor por muchísimas razones. Desde que nacemos, como decimos acá en México, ¿no? Como en Guanajuato, la vida no vale nada. Entonces nacemos siempre llorando y así llorando se acaba la vida, ¿no? Llorando por dolor. Y algunos dicen, no, es que ya, como ya nació, y que estaba muy a gusto en la pasita de mamá. Y dice, pues ya empezó la vida y pues empezó el sufrimiento. Ya comienza la vida llorando y así llorando se acaba también cuando nos despedimos de alguien que muere. Alguien por ahí, quizá ha escuchado por ahí la experiencia de Odín Dupeirón. No sé si acá en México lo escuchamos, en Latinoamérica yo creo que también lo conocerán. Odín Dupeirón, y hablaba de su experiencia, cómo a sus 22 años cambió muchas cosas de su vida. Y platicaba en algunas conferencias o entrevistas que él da acerca de una amiga que se murió y que él quería mucho. Dice, yo la quería mucho. Entonces, y así a modo de chusco, dice, y le decía a una amiga, no, pero ya no llores, imagínate qué va a pensar ella. ¿A poco ella querría que tú estuvieras aquí llorando? Dice, pues no se hubiera muerto. ¿Para qué se muere? Si no quería que llorara, pues ¿para qué se murió? Entonces él lo hace con un poco de gracia, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? O sea, es inevitable que todos sintamos dolor por algo. Cuando se desgarra, por ejemplo, si estoy agarrado algo y se desgarra un músculo, se desgarra parte de nuestro cuerpo, vamos a sentir dolor. Cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, como en esta imagen,
Cuando hacemos ejercicio después de mucho tiempo, ¿qué va a pasar? A los siguientes días, muy, muy, muy seguro que nos van a doler los músculos. ¿Por qué? Porque tenemos que, como que dice, desgarrar el músculo para que se vaya fortaleciendo, vaya desarrollándose. Tiene que hacerse ese esfuerzo. Y el dolor es parte de nuestra vida. Lo que podemos nosotros decidir hasta cierto punto, pues en muchos momentos es hasta dónde es ese dolor que sentimos, lo permitimos como sufrimiento, algo que nos hace infelices, entender el sufrimiento como aquello que nos hace desdichados, aquello que nos permite disfrutar la vida. Esa es la otra parte que muchas veces no sabemos gestionar. Entonces, ¿cómo transformar los momentos de dolor en eso, en integrarlos a nuestra vida? Sí, duele. Oye, ¿tú has vivido esto? ¿A poco? Sí, 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 duele. Y si te quieres hacer eso, te va a doler. Tú decides si lo quieres hacer, pero te va a doler. Si estás dispuesto a vivir eso, pues bien. Amar, cuando alguien se entrega a una persona y decide tomar una acción para su vida, va a haber dolores. Si tú quieres una persona y muere o está enferma y sufres de alguna manera por lo que estaban viviendo, o tú mismo sientes dolor por tus padecimientos, pues duele. Pero hay gente que yo he conocido, por ejemplo, que está con cáncer y ni te das cuenta que tiene cáncer. Es cómo lo viven, cómo deciden vivir esa experiencia de enfermedad y que incluso después de saber que están enfermos, de saber que van a ser operados por algo y que a lo mejor pueden morir en una operación, hay gente que está con la mejor actitud y nos enseña muchísimo. Y nosotros, digo, cada uno de nosotros decidimos, ¿por qué? Porque ellos han tomado decisión acerca de qué hacen con lo que sienten. No, yo no puedo evitar el dolor y así es una condición, para muchos es una condición inevitable en muchas familias. Y pueden ser cualquier, un sinfín de situaciones. El dolor que siente una madre cuando su hijo se cae, el dolor de una madre que siente internamente, por ejemplo, emocional. Cuando hablamos del dolor más emocional, ya podemos ver un poquito del sufrimiento, ¿no? Cuando sufrimos por algo que decimos, me estás haciendo, me están haciendo. Dije, no, pues lo están haciendo, pero yo decido hasta dónde eso me afecta, ¿no? Pero tengo que trabajar. Yo sé que no es fácil. Muchas veces nos enganchamos a algo o cuando nos enganchamos con alguien lo tomamos personal y podemos sufrir por resentimiento. Sufrimos porque no hemos procesado muchas de nuestras emociones. No hemos aprendido a gestionar, a procesarlas, a decir qué siento, qué estoy pensando de eso que está pasando, qué acciones o qué decisiones he tomado cuando me he sentido así y a qué me han llevado, o sea, qué he conseguido actuando así, después de sentirme así, de pensar así y de decidir hacer ciertas cosas. ¿A qué me han llevado? Entonces, algunos recomiendan este ejercicio de aprender a hacer lo que llaman algunos el REPES, es el reconocer la emoción, permitir la emoción, y buscar soluciones adecuadas. Repensar soluciones adecuadas, que sean soluciones adecuadas para la situación. Entonces, muchas veces nos brincamos eso y pasamos del sentir a la acción. O sea, nos brincamos el darnos el tiempo para procesar la emoción con las consecuencias que puede tener nuestras decisiones. Y muchas veces somos muy viscerales y por el dolor que sentimos, ¿qué pasa? No, si alguien te golpea, te duele, pero te la voy a regresar. A veces genera violencia. Entonces, hay muchos ámbitos en los que el dolor y el sufrimiento están muy, muy de la mano. Y la gestión emocional que trabajamos en serie, por ejemplo, y en otro lugar, este desafío es el aprender a separar aquello que me duele de aquello que yo permito que me haga sufrir y no me permita ser más feliz, ¿no? O más pleno. Y pues bueno, para estos casos, la pregunta que casi haremos, ¿no? ¿Y quién puede ayudarnos? Creo que aquí en Latinoamérica en muchos lugares es conocido el Chapulín Colorado, o el Chávez, que no, bueno, el Chavo del Ocho ya es el Chávez, ¿no? Pero el Chapulín Colorado creo que es muy, muy conocido y por eso utilicé un poquito esta imagen. ¿Quién puede ayudarnos? Y sabemos que hay hoy en día, cada día encontramos mayor estudio y una ciencia que también sigue aprendiendo. La ciencia que no tiene todas las respuestas y la ciencia que
el mismo hecho de que la ciencia se diversifique y profundice más en ciertas cosas, hacia el microcosmos, por ejemplo, a lo micro, y al macrocosmos, a llegar a más galaxias, más planetas, es sencillamente una evidencia también de que la ciencia no tiene todas las respuestas, pero que nos ayuda muchísimo. Nos puede ayudar muchísimo a resolver estas cosas. Y entonces, en este caso, están las ciencias médicas, como digo, la psicología, todas las partes psicoterapéutica, la gestión emocional, el acompañamiento, y también en este caso, en tema de la muerte, los especialistas que están más enfocados a ellos se les llama actualmente tanatólogos. De thanatos en griego, que significa muerte, ¿no? Los que estudian todo el fenómeno de la muerte y el cómo vivir esos procesos de pérdidas, de muerte, y de cómo lo estoy viviendo yo, si ya viví mi duelo, si no lo he vivido, cómo lo estoy viviendo, por qué sigo amarrado a ese duelo, qué configuración le he dado en mi mente a esa experiencia dolorosa que no he sabido todavía soltar. Entonces, ¿quién puede ayudarnos? Es esto, ¿no? Los tanatólogos. Y más personas, digo, que digo, la propia terapia, la psicoterapia también nos puede ayudar muchísimo a buscar nuestra historia, por qué tenemos esos patrones de acción. Cuando me pasa algo, actúo así. Y llegamos a decir, es que así soy yo. Así me hizo Dios, así me hizo mis padres, así he sido. Y la gente sabe que así soy. ¿Y de qué te ha servido? ¿Te ha servido, te ha ayudado a ser más plena, más feliz? ¿Te ha ayudado a resolver situaciones que siguen ahí? Cada vez que pasas por una situación similar, ¿te vuelve a pasar lo mismo? Hay gente que muere alguien y agarra, por ejemplo, se hace adicta nuevamente al alcohol, intenta dejar algo y vuelve a agarrar un vicio. O cada que sufre algo empieza a actuar de manera equivocada por impulso. ¿Hasta dónde estás viviendo conscientemente tu vida? ¿Hasta dónde estás siendo, en este caso, dueño de tus emociones, de tus decisiones y de tu proyecto de vida? Entonces, toda la parte terapéutica, todo el acompañamiento es siempre, siempre de gran ayuda. Y en lo personal, con mi esposa, hemos llevado cada uno en su momento nuestro apoyo, buscamos el apoyo tanto espiritual y también como emocional. Y sabemos que es parte importante de nuestra preparación o nuestra atención, así como el dentista, así como el médico que nos checa ciertas cosas cada cierto tiempo, el medirnos nuestros niveles de colesterol, de azúcar, de todo eso. A cierta edad, cada cosa es importante aprenderla a integrar. Entonces, es algo que hemos visto siempre con mucho beneficio. Y pues bueno, aquí ya el último que decía, la última parte que yo les hablaba ahí, al inicio, es el tema del humor, ¿no? La muerte y el humor. Son frases que a uno les puede causar como conflicto, y yo digo, se lo digo con mucho respeto y les comparto esta frase, ¿no? Yo también se la escuché una vez a un budista, ¿no? Que quizás citó a este autor, Albert Hubbard, quizás lo citó, pero me acuerdo una vez que vino por acá un representante del Dalai Lama y otros que hablaban acerca del tema de las emociones desde diferentes perspectivas. Un encuentro se llama Ser. Y nos decía eso, ¿no? O sea, no te tomes la vida demasiado en serio, no saldrás de ella con vida, o sea, a fin de cuentas, no te vas a salvar de ella o de la muerte. Entonces, aprendamos también a saber qué es, entre más aprendamos así que a reírnos a veces de lo que en su momento lo vivimos con cierta cerrazón mental, como cuando ya transitamos por nuestra vida, después de un tiempo que transitamos por nuestra vida y vemos hacia el pasado, aprendemos a reírnos de muchas cosas que nos angustiaban demasiado. Entonces, el humor también es parte de nuestra vida y de una relación sana con uno mismo y con otros. Y pregúntense cada uno, ¿quién es? ¿Qué es lo que te identifica más con tus amigos, con la gente que más estimas, la gente con la que te la pasas mejor? El hecho de que, aunque tenemos todos un montonal de problemas, siempre encuentras en ellos, en esas relaciones, que son muy buenas en ese sentido, siempre encuentras una razón para reír. Oye, ya le pasó también a aquella, pues ya, novato, apenas aprendiendo, yo ya pasé por eso y aprendemos a saber que es parte del proceso.
y nos reímos juntos, ¿no? ¿Te acuerdas que no sé qué sí? No, pues cómo acordamos qué cosa. Y volvemos a reírnos quizá juntos de lo que en su momento pareciera una experiencia difícil. Digo, hay de experiencias, pero de muchas de ellas, con aquellos con los que nos vibramos o sentimos a gusto o sentimos mucha empatía, pues suelen ser nuestros amigos porque sabemos y nos identificamos en muchas cosas, pese a que a veces no estamos muy de acuerdo con ellos y aunque digo, ay Dios mío, otra vez con esas cosas y sin embargo siempre hay algo que digo, te invito a que le pongas atención, ¿no? Para el tema del humor, ¿no? Nuestra vida. No tenemos una fecha ahorita para morirnos, no sabemos, ¿sí? No sabemos. Y otro juego más esta noche, entonces se los dejo así nada más ya para ir terminando, solo estamos cerrando muy bien el tiempo, esta hora, pues les dejo esta pequeña frase, ¿no? Ese detallito de no tomes la vida demasiado en serio, no saldrás de ella con vida, pero siempre con las miras de seguir buscando en tu propio proceso, pues como la experiencia de la vida pues nos llama a eso. La muerte va a ser un día, va a ser un instante que lo vamos a experimentar o sufrir. Sin embargo, la vida es lo que hemos tenido, aunque sea también temporal, la que hemos y que tenemos en este momento. Entonces, ¿cómo la estás viviendo? Me acordé también, ahorita me estaba acordando de una pequeña anécdota de un libro que leí hace ya unos 10 años, de un maestro, vamos a decir, un sacerdote con su discípulo, con un novicio, ¿no? Y decía, y estaba aprendiendo del maestro, ¿no? Las experiencias aquellas de que yo te sigo, maestro, y voy a aprender de ti. Ese tipo de discípulos, ¿no? Como de pequeños saltamontes. Ay, perdón. Como de pequeños saltamontes. ¿Y qué pasaba? Dice, maestro, quiero hacerle una pregunta espiritual muy importante. Me acuerdo que le decía así. Y el maestro le pone atención y dice, a ver, platícame tu pregunta espiritual. Y la pregunta que le hacía el discípulo es, ¿hay vida después de la muerte? Y entonces el maestro lo escucha y dice, esa pregunta es importante. Dice, sin embargo, no es la pregunta más importante entre las preguntas espirituales. Y dice, maestro, ¿cuál es la pregunta más importante? Dice, la pregunta espiritual más importante es esta. ¿Hay vida antes de la muerte? Y entonces pregunto, ¿para cuánto estás viviendo? ¿Y qué te gustaría hacer a partir de hoy? Quizá nos llevemos esta noche algo. ¿Qué te gustaría hacer para que a partir de hoy tu vida empiece a ser más intensa, empieces a ser más consciente y más dueño de tus decisiones, tus emociones, de modo que cuando nos llegue este proceso natural o este fenómeno natural de nuestra existencia, de la muerte, pues sepamos también abrazarla y poderla recibir, ¿sí? Sin miedos, sencillamente como lo que es, un proceso donde nosotros decimos, alguien decía por ahí, vida, no te debo nada, vida, estamos en paz. Y podamos también, ahora sí que descansar en paz. Entonces, ¿qué quisieras hacer el día de hoy? De esto que el día de hoy platicamos, ¿qué te queda de reflexión? Ya saben que es la pregunta que hacemos siempre al final, es ¿qué te llevas? Entonces, agradeceré por ahí en el chat que puedan ponerlo. Aquí están aquí conectados. ¿Alguien quiere comentar alguna experiencia que se llevan? Les agradecería mucho. Si podemos abrir el micrófono, los que estamos aquí conectados en Zoom. Y aquellos que están en Facebook, pues les agradecería mucho también como retroalimentación. Lo que ustedes escriban allá, lo vean hoy o lo vean mañana o pasado en estos días, que sigue por ahí el video va a seguir activo, se queda aquí grabado. Agradecería muchísimo su retroalimentación acerca de qué te llevas, qué les ayudó a conocer, qué nuevo conocieron en esta experiencia del tema. Y obviamente también en algún inbox por ahí también me pueden mandar de repente, oye, ¿podrías tratar en alguna otra ocasión ese tema? O me quedé como que a medias, como que hablaste del tema, pero como que me hubiera gustado que hablaras más de esto también.
también se reciben esos comentarios. Entonces, agradezco muchísimo aquello que podrías por ahí comentar, que te llevas, o también que sugieres a un servidor que pudiéramos, o aquí en CEDI, pudiéramos trabajar en siguientes sesiones de Padres que Inspiran. Pues muchísimas gracias a todos por este tiempo que compartimos, familia CEDI, y pues a todos en todos lados del mundo que se encuentren todos muy bien. De mi parte, muy buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias, Sergio. Voy muy llena de emociones, verdaderamente un gran aprendizaje de lo que acabas de hablar, sobre todo el tema de la muerte. ¿Cómo aceptarla? Es algo que me gustó y tengo que aprenderla, porque muchas veces el tan solo hablar de la muerte nos da miedo. Entonces, pues tendría que poner mucho en práctica esa situación ahorita en mí y también en la familia. Hablarla y decirles cuál es el procedimiento de cómo aceptarlo, porque es lo que siempre nos negamos, la aceptación. Entonces, voy muy llena de aprendizaje. Gracias y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Isabel, por tu aporte y saber que sí, es cierto, en muchas familias fuimos educados negando muchas cosas, entre ellas ese tema, la muerte y muchos temas que hoy en día son cada día más transparentes, o sea, que están ahí evidentes y aunque uno los quiera negar, tenemos que aprender a tratarlos. Y a las generaciones, entre más grandes seamos, nos cuesta más tratar los temas que las generaciones que vienen nuevas. No sé si lo comparta, pues nos traen como desafío, ¿no? A los más grandes. Sí, así es. Gracias, Sergio. Algo más, también las pérdidas no nada más sean muerte, porque también tenemos pérdidas en cuestiones de salud, de un carro, de tu casa, de una pérdida de algo que tú querías, que tenías mucho apego, y también hay que tener un duelo a esos apegos. Digo, es algo que también lo he tratado de resolver, y sí, también me gustaría que hablaras algo de, no nomás de pérdida de muerte, de muchas pérdidas. Así es. Y es donde hablábamos ahí de las otras muertes, ¿no? Cuando al inicio hablábamos de las otras muertes que experimentamos, que pueden ser incluso habilidades que teníamos. Ya no puedo hacer esto. Yo antes lo podía hacer, puedo echarme una maroma y hoy en día ya mi cuerpo no las puede hacer. El saber despedirnos de una parte de nosotros que durante mucho tiempo nos generó mucha satisfacción, ¿no? También es parte de esas pérdidas que creo que estás mencionando. Así es. Gracias, Sergio. Un abrazo y saludos a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Sergio, por acompañarnos en esta sesión de Padres que Inspiran. Esperamos verte pronto con otro tema interesante. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, ya sea en Facebook o en Zoom, en esta sesión. Nos estaremos viendo la próxima semana con otros temas interesantes. Hasta luego. Bonita semana.